Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Los saluda Alejandro Buendía. Yo soy jefe de mercadeo de Servimeters. Espero que estén muy bien hoy, 29 de abril. Em, Les doy la bienvenida a este webinar que va a estar bien interesante sobre todos los requisitos y todas las características importantes que hay que tener en cuenta del retail, que como ustedes saben ya entró en vigencia y pues es un requisito obligatorio. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página www.servimeters.com. Ahí tenemos toda la información referente a nuestros servicios. Les comentamos que ya estamos acreditados para la inspección retail, entonces todos los que estén interesados pueden escribirnos y asimismo pues podemos cotizarles el servicio. ¿Listo? Les recuerdo también que desde el año pasado estamos acreditados para la certificación de empresas bajo el sello Check-in certificado. Estos sellos son una iniciativa del Gobierno Nacional para que las empresas en Colombia puedan reactivarse siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El sello Check-in certificado va más afín al sector turismo y el certificado de empresario seguro a los demás empresas de los sectores productivos que comercialicen bienes y servicios en el territorio nacional. Les recuerdo que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook y LinkedIn como Servimeters. Ahí estamos publicando mucho contenido de calidad y que es de interés para ustedes. Entonces les sugiero que vayan ahora mismo, nos den me gusta y también les recuerdo que tenemos un canal oficial en YouTube. Ahí también estamos colgando videos y mucho contenido que es de su interés. Entonces también pueden ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita para recibir actualizaciones. ¿Listo? Bueno, no siendo más, a partir de este momento le doy la bienvenida al ingeniero Libardo, al experto en retail. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos, espero que me puedan oír bien. Ya también estoy compartiendo mi cámara, no sé si todos me pueden oír bien. Eh, Ahí se escucha bien, ingeniero. Perfecto, listo. Muchísimas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy. En este momento vamos a empezar con una charla, sobre todo específicamente lo que queremos ver es los diferentes documentos que nosotros queremos mostrar y que debemos tener para todo lo que se refiere a las inspecciones retail. Es decir, hoy en día, como ya lo mencionaba Alejandro, podemos obtener un certificado y debemos tener un certificado retail tanto en TDT, en nuestro sistema de servicio de acceso a televisión digital terrestre, como también el servicio directamente de la infraestructura de soporte, que es todo lo que soporta nuestras comunicaciones en las edificaciones. Como todos conocemos, el reglamento que se encuentra vigente en este momento, pues está la resolución 5405 del 2018, que es el reglamento vigente y que tiene algunas consideraciones y cambios o modificaciones que se presentaron gracias a la 5993 del 2020. Como es de saber todos, el retail ya entró en vigencia desde el año pasado. Todas las constructores y todas las propiedades horizontales que se empiecen a desarrollar después del 1 de junio del 2019, pues debemos cumplir con una certificación retail. Aquí, como les muestro, hay algunas especificaciones para poder tener nuestro certificado de inspección tanto en infraestructura de soporte, que nos las da directamente el reglamento 5993, para poder cumplir con las dos características de inspección, en una en TDT y la otra en infraestructura de soporte. Entonces, la idea de hoy es enfocarnos un poco hacia esa documentación, todo lo que debemos cumplir dentro de estos dos requisitos, que si queremos tener ese certificado, pues lo podríamos tener. Recordemos que también es de obligatorio cumplimiento y por eso todas las construcciones que sean de tipo vivienda o tipo mixto, donde se incluyan obviamente viviendas dentro de la propiedad horizontal o copropiedad, pues va a ser de exigible cumplimiento. Si no, pues deberá ser reportado por los operadores de servicio el no cumplimiento de esta reglamentación. En el caso de no tener un certificado de inspección para la red de acceso al servicio de televisión digital, en este caso TDT, y de no tener un
certificado de inspección respecto a la infraestructura de soporte. Vamos entonces a especificar los diferentes documentos, lo que debemos cumplir que nos pide nuestro procedimiento de inspección y al mismo tiempo para poder dar un certificado de cumplimiento completo hacia este tipo de construcciones y hacia el reglamento como tal en las especificaciones de retail. Entonces, aquí mismo vamos a iniciar. Entonces, este es importante para todos conocerlo, sobre todo para los constructores, obviamente que son las personas principalmente encargadas de, pues, de cumplir y de hacer cumplir este requisito de las inspecciones. Entonces, por eso es importante no solamente saber que existe, que el reglamento existe, sino también hacerlo cumplir y lograr certificarnos, obviamente con diferentes organismos de certificación. Por eso los invitamos desde Servimeters con estas charlas también, para que conozcan y profundicen un poco más en lo que es el retail y lo que es todo el proceso completo que se requiere para una inspección, así como lo ha sucedido con reglamentos anteriores como RET y RETILAB, pues hoy en día pues debemos lograrlo también con el retail. Entonces vamos a ver específicamente qué documentación voy a necesitar para hacer este tipo de inspecciones y pues dependiendo del procedimiento de inspección de nosotros como Servimeters, pues qué requerimientos vamos a necesitar. Obviamente se generaliza porque el reglamento 5993 en sus apéndices finales, en los formatos 2 y 3 que podemos observar en el reglamento directamente, vamos a observar y a ver cuáles son los requisitos que se deben verificar y cumplir por cada una de las empresas constructoras o de las entidades constructoras de estos sistemas de telecomunicaciones internas para soporte y para red TDT. Entonces, obviamente, la documentación que vamos a necesitar para la inspección, pues se basa principalmente en unos elementos y documentos necesarios. Entonces, vamos a hablar primero de la declaración del cumplimiento del constructor, que es un documento esencial para poder decir que tenemos un certificado y un cumplimiento con retail. De igual forma, debemos tener un documento o documentos que describan el tipo de construcción y el dimensionamiento del proyecto, porque nos exigen conocer bien el proyecto, saber si es tipo B, qué tipo de apartamentos se manejan, porque dependiendo del costo de cada una de las viviendas, pues va a necesitar tener una mayor cantidad de tomas de usuario final, en este caso para TDT. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas presentes y especificarlas para poder garantizar que se da cumplimiento exacto y completamente a las especificaciones del reglamento. También el objetivo del proyecto es necesario conocerlo y darlo a conocer. Los diseños, planos, infraestructura, los cálculos, memorias de cálculo, todo lo que se realice para que puedan dimensionar la cantidad de usuarios finales, las tuberías o canalizaciones que se requieran para poder tener una buena distribución, que cuando venga el operador de servicio, el operador que nos va a traer el servicio de comunicaciones, pues pueda acceder fácilmente por todo lo que diseñamos como constructores y podamos realmente dar una solución y no un inconveniente o problema, ¿cierto? Entonces, por eso los diseños, los planos, la infraestructura y todo lo que sean memorias de cálculo que nos facilite el desarrollo adecuado de una muy buena infraestructura soporte y al mismo tiempo una infraestructura de TDT implementados en nuestras construcciones. Igualmente debemos conocer los planos de las redes eléctricas y todas las especificaciones eléctricas que requiere el sistema interno de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque hay partes donde necesito energizar los diferentes elementos de distribución de la red TDT, los elementos de cabecera o cualquier elemento que requiera energía dentro de nuestro sistema de infraestructura, pues debe estar analizado y soportado también ante otros reglamentos. Es decir, que no solamente vamos a cumplir con retail, sino que también debemos garantizar que todos los sistemas de telecomunicaciones que requieran elementos eléctricos, pues también cumplan con todas las otras normativas, como RETILAB y como el RETI. Igualmente, que las personas que se involucren en el desarrollo de esta infraestructura, que hablamos específicamente de los diseñadores, los instaladores y constructores,
pues tengan las competencias mínimas o los requisitos mínimos que se requiere o que se solicita por el reglamento para cumplir con las especificaciones que queremos lograr. En este caso, pues obviamente lo que hablamos es la matrícula profesional o las fotocopias y documentos que avalen que conoce del diseño y de la proyección y creación de todo lo que se refiere a infraestructura soporte y también al mismo tiempo de la red de televisión digital terrestre, que es otra de las redes que debemos tener. Dentro de estos documentos, pues también vamos a necesitar todos los formatos que se manejan de educación que acredite las competencias en ese manejo de retail como infraestructura soporte o red TDT. Igualmente, el informe Suite Service que nos ayuda a evaluar directamente cómo se va a manejar pues, la proyección de la TDT o de las redes anexas a nuestra instalación. Igualmente también el documento de una consulta sobre la cobertura de TDT, este es solo exclusivamente para zonas donde pues no se cumpla la cobertura TDT a nivel nacional, pero casi todo el país pues tiene cobertura hoy en día, aunque si no lo tiene, pues debemos tener este documento adicional. ¿Para qué? Para poder demostrar que nuestra zona de construcción pues no tiene cobertura TDT y por eso no se debe o no es obligatorio la implementación de la TDT, o por lo menos que no está proyectado a futuro desde el MINTIC para poderlo tener. Entonces ese documento se debe tener solo si quiero justificar la no implementación del sistema de acceso a televisión digital terrestre. La copia de la licencia de construcción es un documento importante que, pues, aunque no es necesario tenerlo, porque si usted va a solicitar una inspección retail es porque obviamente su licencia de construcción está dentro de los parámetros de cumplimiento, es decir, después del 1 de junio del 2019, entonces usted debe cumplirlo. Pero ¿qué pasa? Que pues es bueno tenerla siempre a la mano porque así es que garantizamos y podemos validar si nuestro proyecto constructivo realmente aplica o no aplica para las necesidades que hoy en día tenemos de cumplimiento con el reglamento retail y todas las especificaciones de la 5405 del 2018 y de la 5993 del 2020. Igual, también vamos a ver rápidamente los certificados de conformidad o los autodeclaraciones de producto que se pueden llegar a trabajar o a necesitar, pero obviamente diferenciando todo lo que es la infraestructura soporte de la red TDT, porque dependiendo de cuál de las dos estemos hablando, pues una se exige 100% certificados de conformidad de producto, obviamente de los fabricantes de cada uno de ellos, o ya dependiendo en sistemas de TDT, solo exclusivamente para TDT, pues vamos a poder tener la especificación de poder utilizar autodeclaraciones de fabricante que indiquen que se cumplen con todo lo que el retail exige, porque si no, pues igual tampoco será funcional. Y la copia del certificado o el dictamen retail, RETIE, ¿por qué? Porque para nuestros certificados retail es obligatorio que el sistema esté avalado y cumpla con RETIE. Un sistema de redes internas de telecomunicaciones o un proyecto donde no se cumpla RETIE, pues no va a poder acceder a un certificado retail tampoco, porque como les comentaba anteriormente, pues debemos garantizar que tanto la parte de telecomunicaciones es funcional y adecuada para la distribución de las redes y las comunicaciones, también la parte eléctrica que se involucra dentro del proceso de telecomunicaciones o redes internas de telecomunicaciones debe estar cumpliendo 100%. Entonces, por eso muchas veces se ejecuta un proyecto y se hace la revisión RETIE, pero pues anteriormente ni siquiera se miraba de pronto o se tenía contemplado revisar todo lo de telecomunicaciones. En este caso, se debe tener en presente que se debe analizar por todos los requisitos de RETIE esa implementación y deben cumplir dentro de los sistemas de telecomunicaciones, así como en todo el proyecto, ¿cierto? Porque es igual, RETIE va a evaluar todos los parámetros tipo RETIE que existan en el proyecto y por eso debe analizar todas esas secciones e implementaciones eléctricas que se hagan dentro de la red de telecomunicaciones. Y si yo no tengo un dictamen RETIE, un certificado RETIE de mi instalación, pues no voy a poder decir ni garantizar que mi red de telecomunicaciones también está cumplida.
Entonces vamos a hablar uno por uno. La idea es que quienes tengan preguntas las puedan ir haciendo en el chat, pero las vamos a resolver al final del encuentro con el fin de que nos prestemos mucha atención en cada uno de los documentos que se deben requerir o que se deben tener para poder aplicar a una inspección retail, tanto en red de infraestructura de soporte como en red de televisión digital terrestre. Entonces, la primera o el primer documento que vamos a necesitar y que se debe tener siempre es la declaración de cumplimiento del constructor. Si yo no le entrego este documento al organismo de inspección, en este caso a nosotros como Servimeters, pues no voy a poder garantizar que se hizo una construcción avalada y cumpliendo al 100% con los requisitos que nos exige la reglamentación y con las competencias que debe tener la persona que construye nuestra instalación. Por eso es importante que este documento está en el apéndice del reglamento 5993 del 2020 y lo conozcamos muy bien. Aquí, pues la persona o el ingeniero que es el encargado de realizar la construcción de la red de infraestructura soporte y o de la infraestructura de acceso a televisión digital terrestre, debe firmar y avalar que él declara a satisfacción que cumple con todos los requisitos que se exigen para poder ser constructor de esa implementación. Entonces, por eso nos pide la tarjeta profesional, el número, nos pide los datos de dónde fue ubicada la instalación, si soy ingeniero electrónico, telecomunicaciones, electricista o eléctrico, entonces nos pide esos datos y nos dice primero si construimos la red de infraestructura soporte. En este caso, cualquier característica debemos marcarla si estamos en infraestructura de soporte y además de eso, pues debemos también validar en la parte de abajo todo lo referente a la infraestructura de red de televisión digital terrestre. Entonces, por eso este documento es funcional tanto para uno como para la otra. Es decir, si voy a hacer inspección total retail o si voy a hacer solo para infraestructura soporte o solo para red de televisión digital terrestre. Entonces, obviamente debemos tener presente que este documento debe estar firmado y obviamente completamente bien diligenciado por el constructor para que sea válido y que sea una de la documentación más importante que va a incluirse en mi certificación y en mi cumplimiento como retail en mi proyecto. Si yo no lo tengo, este documento pues simplemente no va a permitir que yo me certifique ni me den mi certificado de inspección en retail, ni en infraestructura de soporte, ni en red TDT. De igual forma, vamos a tener otro documento que es muy necesario. Se debe generar una descripción del proyecto desde el constructor, donde obviamente la descripción del proyecto me muestre el tipo de la construcción, el dimensionamiento, el precio preferiblemente de las unidades de vivienda diferentes, porque como les comentaba anteriormente y como muchos de ustedes ya lo saben, el reglamento pide que dependiendo del precio de algunos de las viviendas, pues se debe tener una mayor o menor cantidad de tomas de usuario finales de TDT exclusivamente. Entonces, cada una de las unidades y los espacios habitacionales van a depender del precio. Entonces, por eso es importante conocer el precio. Así poder dimensionar realmente el proyecto. La cantidad de unidades de vivienda para poder conocerlo, los tipos de vivienda, si existen algunos tipos de vivienda de pronto hay algún proyecto que es donde se manejan viviendas por debajo de los 280 salarios mínimos o algunos que se manejan entre 150 y 280. Entonces, ese tipo de valores pues son importantes conocerlos. Si también manejamos tipos de proyectos como BIS, como no BIS, entonces eso también nos da especificaciones para conocer la cantidad de puntos a inspeccionar en las redes de las tomas de usuario finales, sobre todo en la red TDT que se debe tener y en la totalidad de puntos que debe diseñarse y que se debieron construir obviamente en el proyecto, ¿cierto? Tanto para en la infraestructura de soporte dejar todos los espacios adecuados y la cantidad de espacios suficientes, como en la red TDT los puntos obligatorios que se deben cumplir de acuerdo al precio y al tamaño de la vivienda y todo lo que ayude a la descripción del proyecto que se requiera y que se mencione las características del proyecto.
Por eso también se exige uno muy similar al anterior, pero ya es un poco más enfocado hacia el objeto del proyecto, donde el objeto del proyecto, pues lo que busca en la inspección es conocer las características afines sobre el tipo de proyecto, si es de interés social. Obviamente debemos validar que la información es correcta y que realmente se está implementando, por eso se solicita preferiblemente que sean documentos en papel membreteado y firmado por el constructor del proyecto, el dueño del proyecto. ¿Por qué? Pues porque eso nos ayuda a validar la veracidad y el cumplimiento real de este proyecto. ¿Listo? De igual forma, también necesitamos los planos, porque sin los planos no podemos verificar, pues, cuántos espacios habitacionales hay, cuántas zonas tendríamos que manejar, si hay zonas comunes, si hay la parte de gimnasios, si hay todo lo que normalmente completa una copropiedad o una propiedad horizontal, y así validar realmente cumplimientos de todas las asignaciones de puntos, el dimensionamiento y todo lo requerido dentro del diseño e implementación que lo hicieron desde la constructora o la persona o el constructor, así como nosotros poder ir y verificar cada uno de esos dimensionamientos y la inspección pueda ser satisfactoria, es decir, que se vea el cumplimiento 100%. Igualmente dentro de estos diseños de planos, pues la idea es que también vengan todas las memorias de cálculo. Entonces necesitamos que se entregue y siempre se tenga pues todo el dimensionamiento. Este dimensionamiento, ¿quién lo hace? Pues depende de la constructora o de los constructores, pues quién va a asignar, porque puede ser un ente externo, pero obviamente deben estar muy unidos con todo lo que son las redes eléctricas y todo lo que implementa la construcción, porque hay muchas especificaciones eléctricas dentro de las redes internas de telecomunicaciones que debemos tener en cuenta, porque si no, pues no vamos a poder integrar y puede ser que uno diseñe haciendo cumplir una cosa, pero no tenga en cuenta lo que sí se debe exigir y que se exige directamente dentro de los sistemas de retail. Entonces, por eso, los planos de infraestructura soporte deben tener todas las especificaciones técnicas, esquemas de topología, las tomas de usuario identificadas, deben mostrarse cómo se realizó el proceso de marquilla, de identificación de todos los elementos, tanto de la infraestructura soporte como de la red TDT, obviamente con nombres y con toda la indicación que nos da la normativa del reglamento 5405 y el 5993. Esos planos, pues la idea es que la persona que los diseñó, pues también venga firmado eso, todo, pues que avale que realmente cumple y que la persona que se involucró dentro de este proceso, pues sea una persona que tenga las competencias y que realmente cumpla con los requerimientos que nos solicita el reglamento RITE. Por eso, dentro del diseño de los planos, pues también debemos tener toda la distribución de la canalización de dispersión, cómo se distribuye, todas las especificaciones de los SETI, que es los salones de telecomunicaciones que pueden haber inferiores, o los CETU, o el que se utilice dependiendo del diseñador, pero pues que cumpla con todo lo que nos exige la reglamentación. En este caso, que cumpla con las especificaciones de las paredes interiores, de los cerramientos de acuerdo al diseño arquitectónico, las puertas metálicas, las losas inferiores, las tuberías de ingreso para las canalizaciones y toda la distribución que se tiene, teniendo presente que la infraestructura soporte y la red TDT pues pueden estar ellas en una misma, digamos, en un mismo ducto, en la misma canalización, pero no pueden mezclarse con ningún otro sistema. Es decir, retail debe ser 100% independiente de sistemas de seguridad, de cámaras o de citofonía. Debemos saber que eso no debe quedar unido, sino que deben estar separados todos los retail con cualquier otro sistema de telecomunicaciones como TDT, perdón, como CCTV o lo que es citofonía. ¿Listo? Para que lo tengan también dentro de sus diseños y dentro de sus especificaciones. Por eso, pues igualmente se debe entregar la topología, cómo se hace la distribución, desde la antena, desde el sistema del cuarto de telecomunicaciones superior o al inferior, o dependiendo del diseño, pero obviamente cumpliendo al 100% con toda la distribución y dispersión de las redes,
cubriendo a cabalidad todas las viviendas y espacios habitacionales. Obviamente, todo lo de TDT también se debe cumplir, donde se pueda ver pues, las diferentes cajas de tomas de usuario, los PAUs que tiene y especificaciones en dimensiones por su tamaño. Entonces es importante tener que muy en cuenta que el cumplimiento de las medidas o de las especificaciones en dimensiones que nos dan los reglamentos, pues son exclusivas y deben cumplirse, ¿no? A veces decimos, no, pero es que cuando yo lo diseñé no vi que la medida era de 60 y pues yo la puse de 50. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes cuando vamos a diseñar y cuando vamos a implementar. Por eso hoy en día lo hago como una incidencia anterior para que todos lo sepan. La 5405 hacía que ustedes primero hicieran la verificación y validación y cumplimiento del diseño, y ya teniendo un diseño adecuado final, ya certificado y avalado por un organismo de inspección o una persona que lo inspeccionara, pues podían pasar ahí sí a inspeccionar la parte física o constructora. Pero pues ahora lo que buscamos o lo que se busca con la 5993 es que usted haga todo el proceso desde cuando ya cumpla con todo. O sea, usted debe cumplir con diseños, con montaje, con construcción, con todas las especificaciones, y ahí sí solicitar su inspección retail, tanto en infraestructura de soporte como en red TDT. ¿Por qué? Eso puede ser de pronto a veces, dicen las personas, bueno, pero si yo lo certificado lo avalaba antes el diseño, pues tenía que construirlo. Pero ¿qué pasa? Que a veces las constructoras se dan cuenta después, cuando ya están construyendo, de algunas cosas que hay que cambiar en su estructura o bueno, cualquier necesidad, y si ya lo habían certificado tenían que hacerlo igual como estaba, y si no, otra vez tendrían que volver a solicitar una inspección. Entonces, por eso en este momento lo que se busca con esta reglamentación 5993 es aclarar que yo debo inspeccionar tanto diseños como construcción y como la totalidad de la infraestructura de soporte, como la totalidad de la red de acceso a televisión digital terrestre del proyecto, como organismo de inspección, todo como un conjunto, desde el diseño hasta la construcción e implementación. Entonces, por eso es importante que ahora tengamos presente en qué momento debería ser lo más adecuado para poder solicitar esa inspección. Obviamente, pues debo garantizar que mis constructores y que las personas que van a ser los encargados de montar todo el sistema, pues realmente conozcan 100% el reglamento y que no vayan a hacer incumplimientos, porque si, por ejemplo, hice una tubería y la dimensioné diferente a lo que me exige el reglamento y la tubería estaba debajo de una losa de concreto o de una zapata o algo muy importante de la construcción, y me di cuenta de eso cuando ya terminé mi proyecto, pues obviamente va a ser un conflicto muy grande poderlo cumplir, y a veces hasta toca romper y volver a construir puede llegar a ser mucho más costoso. Entonces, por eso lo que se debe tener muy presente desde el diseño y en la construcción es que se cumpla a cabalidad con todo lo que nos exige la reglamentación. Entonces, en los diseños se deben identificar los PAIUs, se deben mirar todos los gabinetes, las tuberías, se debe distribuir de la mejor forma para que dé cumplimiento a cabalidad y al 100% con nuestras especificaciones de la resolución y del reglamento 5993 y 5405, que son nuestro reglamento retail. Dentro del diseño de los planos, pues obviamente entre más especificado tenga los diferentes apartamentos, las diferentes redes y toda la auditoría, tanto en la parte, como les decía, infraestructura, soporte, redes de televisión digital terrestre y la parte eléctrica que influye dentro de las instalaciones de telecomunicaciones, pues eso va a facilitar tanto la inspección como el cumplimiento de la misma. Entonces, por eso ahora les estoy mostrando que se debe tener los planos de las redes eléctricas que se influyen dentro de, obviamente, de la red de telecomunicaciones. Nosotros como retail, pues no vamos a inspeccionar toda la red eléctrica que existe, porque para eso tenemos un reglamento que es el RETIE y el RETILAB en la parte de iluminación, que son los encargados de hacer eso. Entonces, cuando ellos lo hagan o en el momento que ellos lo realicen y avalen el cumplimiento RETI y el cumplimiento RETILAB, pues aunque nosotros veremos especificaciones de cumplimiento que exige el reglamento 5993 en la parte eléctrica sobre retail,
pues obviamente si no se cumplen, pues se hará reporte de no conformidad. A diferencia de si RETIE ya lo superó y todos lo tienen certificado, RETILab también, pues nosotros deberíamos ir y verificar, y cuando verifiquemos rápidamente que se cumple y que en la construcción de la red de Internet de Telecomunicaciones no tenemos ningún inconveniente y se está cumpliendo tanto la 5405, 5993 de retail, tanto reglamentos RETIE y otros demás, pues no vamos a tener ningún inconveniente en las inspecciones y pues no saldría ningún tipo de no conformidad o de impedimento para una certificación en retail. Sabemos que también debemos verificar que se cumpla con todos los documentos, que avalen a los profesionales que participaron tanto en el diseño como en la construcción de ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque ellos son los directos responsables de hacer cumplir todo el reglamento dentro de la infraestructura soporte y dentro de la red TDT. Por eso es importante verificar que las personas que están involucradas pues tienen matrícula profesional, que tienen el área, la competencia. En este caso, recordemos que para infraestructura soporte podemos hablar de personal en electricidad, en electrónica, en telecomunicaciones, y ya para la parte de TDT, pues solamente estamos hablando de profesionales en el área de TDT, perdón, de telecomunicaciones y electrónica. Entonces es importante también que eso lo podamos validar y que se cumpla tanto con los requisitos de matrículas profesionales en los cargos que se requiera, sobre todo de construcción, y pues en la parte de diseño, pues como lo menciona la reglamentación, pues sería mejor que fueran profesionales, pero también pueden participar en su diseño algunos técnicos y tecnólogos. Igualmente, la parte de TDT y del constructor, tanto en el diseñador como en el constructor, pues debemos cumplir con todos los requisitos exigibles por la reglamentación directamente del retail. Igualmente, como sabemos, también se debe tener un certificado de formación y educación que acredite, en este caso, competencia en el diseño y dimensionamiento de infraestructura de soporte y de la red TDT. Si obviamente no lo tenemos o no lo maneja la persona que generó esos diseños o que estuvo firmando los planos y toda esta parte, igualmente el que firma la declaración de cumplimiento de constructor, si no cumple con estos requisitos, pues simplemente van a salir problemas en todo el proceso de implementación y de inspección, ¿cierto? Entonces, por eso debemos garantizar que nuestro personal o las personas que participan dentro de la construcción y diseño de las redes internas de telecomunicación, pues realmente están cumpliendo con las especificaciones mínimas. En el caso de infraestructura de soporte, de un curso que acredite la competencia de diseño y dimensionamiento de 35 horas mínimo, y en el caso de TDT de 25 horas mínimo, y pues siendo obviamente profesionales preferiblemente en el área de telecomunicaciones, electrónica y electricidad. Obviamente, el certificado de formación que acredite dicha competencia y dimensionamiento, pues debe estar validado, y pues también su hoja de vida, porque también nos exigen tener, pues por lo menos conocimiento en el área. Ya para los inspectores, en el caso nuestro de organismos de inspección, pues ya tienen otras especificaciones adicionales, y que es que nosotros como inspectores tenemos que cumplir por lo menos con 5 años en el área o en referentes a las diferentes características de la infraestructura de la red, como infraestructura soporte y en la red de TDT. Igualmente cumpliendo con los requisitos mínimos que nos exige la reglamentación y la resolución 5993 junto con la 5405. También manejamos, o pues dentro de la misma reglamentación, nos exige tener unos informes Swiss Service, donde los informes Swiss Service pues nos ayuden a entender cómo se hizo el análisis tanto de la red TDT como de las redes o posibles panorámicas, de cómo se ubicaría entonces datos del sitio donde se va a implementar la red TDT, las fotos panorámicas, las fotos de la línea de vista. Mejor dicho, es un informe donde usted pueda conocer las características principales de mediciones que se implementan dentro del diseño y dentro de la red de comunicaciones final que vamos a implementar específicamente en TDT. Yo puedo hacer informes with service tanto para
TDT como para infraestructura de soporte. Lo que sucede es que en infraestructura de soporte, como no estamos obligados como constructores a implementar o a instalar cableados, pues obviamente el análisis puede ser mucho más simulado o un poco más enfocado hacia cómo me puede afectar las redes de comunicaciones dentro de mi copropiedad, pero pues digamos que esa parte es más ahondar en el proceso de conocimiento de cómo es mi proyecto, pero como exigencia para la inspección, pues sí debemos tener, es más que todo, cómo es la proyección, el diseño o el cálculo que se realizó exclusivamente para la red TDT, ¿cierto? Para ver cómo yo tuve en cuenta la antena, los elementos de cabecera y todo lo que se implementa en la red TDT para poder garantizar que en mi zona o en mi proyecto, pues voy a tener realmente una red TDT, aunque eso se valida en la parte constructiva, esto ya es en la parte de diseño, lo que es el informe Suite Service, en la parte constructiva sí se evalúa, ¿por qué? Porque como inspectores en la red TDT, nosotros vamos a ir toma de usuario por toma de usuario de TDT, tomando la medición que nos especifica la reglamentación 5993, donde se cumplan con los mínimos de intensidad de la señal y del ver que nosotros necesitamos tener en los diferentes canales de TDT y las frecuencias que se deben cumplir. Entonces, por eso, que cualquiera de ellos no lo cumpla, pues eso va a implicar que la construcción tiene no conformidades y pues voy a tener que revisar qué es lo que sucede. Entonces, al tener un informe Suite Service, pues me da una mejor garantía o por lo menos una proyección hacia dónde va a ser mis resultados de cuando me vayan a inspeccionar mis tomas de usuario TDT y así puedan tomar, pues uno pueda saber realmente qué implementó y dónde se puede llegar a presentar inconvenientes en las mediciones de inspección. Entonces, garantizar tener un buen informe, pues ayuda a los constructores a que cuando vayamos a la inspección, pues se haya analizado ese sistema y va y tomo y de pronto la falla no sea porque la red de TDT estuvo mal dimensionada o mal analizada, por decirlo así, sino que de pronto fue que se soltó un cablecito o algo así, o sea, algo muy mínimo y no que sean características de que no se cumplen ni con los rangos de señal, ni con las intensidades de la señal, ni con los ver que debe cumplirse dentro de los parámetros de la reglamentación. Entonces, por eso debemos tener todos los sistemas y pues se les recomienda a los constructores también que obviamente cuando construya todo, siempre a todo le tome fotos y tenga registro de su infraestructura, sobre todo en la red TDT. Y pues otro de los documentos que habíamos hablado es el documento de la consulta al MINTIC, que como les decía, pues es un correo, una solicitud de consulta al MINTIC, donde nos avale que la zona de nosotros, donde está nuestro proyecto constructivo, pues cumple o no cumple con, o tiene o no tiene más bien, cobertura a nivel nacional desde el ministerio o no lo tiene proyectado. Este es solo exclusivo para quienes construyan un proyecto de este tipo que implique retail, que esté en una zona donde definitivamente no va a llegar la TDT, por lo menos no dentro de poco, y que el mismo ministerio lo debe avalar. Entonces, ustedes deben hacer esa consulta y si la consulta es que definitivamente no se requiere o no va a haber cobertura TDT en esa zona donde usted va a construir su proyecto, pues entonces yo lo puedo mostrar y con eso no me obligarían a cumplir con la implementación del sistema de TDT. Pero pues hoy en día hay cobertura casi que en todo el país, pues obviamente van a haber muchas zonas donde no, pero donde se construyen proyectos de vivienda y todo lo que estamos hablando del alcance del retail, pues muy probablemente sí. Entonces, puede ser que este documento ni siquiera lo tengamos porque igual debemos cumplir con la característica de inspección. Y también, pues, la licencia de construcción, que siempre la debemos tener a mano para poder garantizar si cumplimos o si debemos o no debemos cumplir, pero pues ya hoy en día, pues llevamos más o menos desde el 2019, ya vamos a cumplir casi 2 años desde la vigencia o la fecha de vigencia que es el 1 de junio del 2019 de obligatoriedad de licencias, entonces muy probablemente ya estamos dentro de esa parte. Si no, pues tengo yo la opción de hacerlo o no hacerlo, pero pues obviamente no están obligados
los que tengan licencias de construcción o pues que no hayan iniciado su proceso de preventa en esa fecha específicamente, después de esa fecha. Es bueno tenerlo de la licencia de construcción y nosotros la vamos a pedir a nuestros constructores de manera que podamos avalar y verificar realmente que cumplen y que deben cumplir con esas características. Algunos proyectos lo que ha sucedido es que sacaron su licencia antes de la fecha y lo demás no fue una nueva licencia, sino fue solo una modificación. Entonces aplica pues la fecha anterior más no la fecha siguiente. Entonces ese tipo de cosas también la debemos nosotros revisar como organismos de inspección para garantizar que realmente sí, realmente no se está cumpliendo o no se requiere ese tipo de inspección. Y pues en este caso ahora vamos a hablar de los certificados de conformidad de productos. Otro de los documentos que siempre nos exigen, no solo aquí con retail, sino con cualquier otro tipo de inspección que se realice en las construcciones, RETI o RETILAB o cualquier otro, son los certificados de conformidad de producto, donde obviamente nos muestra el tipo de producto que yo utilicé, si son elementos eléctricos, si son tuberías, si elementos de uso común que deben tener su certificado de conformidad. Todos los productos utilizados en la infraestructura de soporte son elementos que ya son utilizados comúnmente en redes, en construcción, en redes eléctricas o en redes de iluminación, y por eso todos esos de infraestructura de soporte deben cumplir con tener un certificado de conformidad de producto, obviamente con un sello de la ONAC o del Organismo Nacional de Acreditación que avale su realmente cumplimiento, que realmente tiene una conformidad y que ese es el producto que estoy utilizando en mi instalación y todo lo cumplo a cabalidad. Lo que no, producto que no cumpla, pues es producto que va a ser no conforme, por lo tanto se debe cambiar o se debe generar una solución para este proceso. Es decir, si yo no estoy, si estoy instalando, un ejemplo, una toma de usuario que no tiene certificaciones ni documentos que acrediten su conformidad como producto, pues eso sería un producto no válido para esa instalación en la red interna de telecomunicaciones o en este caso infraestructura de soporte. Entonces por eso debemos tener el número de certificado, el organismo que certifica, el que acredita, la empresa que lo hace, las especificaciones del producto, la fecha de vencimiento del certificado como tal y de toda la normatividad que se tiene. Entonces es importante no olvidar que todos los anexos de esos productos pues se describen como tal el producto y debemos analizarlo completo. Si alguno de ellos no cumple con las especificaciones que se exigen, pues simplemente pues vamos a tener inconvenientes. Y pues obviamente también para lo de TDT se debe cumplir igual, pero pues en el caso de TDT hay algunos productos de telecomunicaciones que pues no existen todavía organismos o entidades nacionales o de pronto hay muy poquitos a nivel mundial donde emitan certificados de conformidad de producto por el tipo de producto, en este caso de telecomunicaciones. Por eso, para lo que es TDT, sobre todo en antenas o en elementos de cabecera que son exclusivos de TDT o de telecomunicaciones, pues se puede aceptar solo en esos casos exclusivos lo que es una autodeclaración del fabricante, donde el fabricante avale y demuestre que se cumple con todo lo especificado en el retail sobre protección, sobre esto, calidad y parámetros que se requieren y que nos exige el retail. Obviamente donde esté la empresa, el número de la referencia del producto, el tipo de producto y que se debe cumplir, que especifique con alguna de las normas internacionales de cumplimiento a esas exigencias, como las IEC o cualquier otra de las reglamentaciones internacionales. Y pues el reglamento RETE, el certificado, la copia de ese reglamento de que dice que yo cumplo realmente con RETE, con RETILAB, con todas las especificaciones de mi instalación, de mi implementación, y debe estar incluido todo lo referente al RETI, es decir, que se analizaron todos los puntos, las puestas a tierra, el apantallamiento, los tableros, todo lo que está
pues se debe revisar, sobre todo si influye dentro de la red de telecomunicaciones, como son las antenas y los elementos de medidores de zonas comunes, los tableros de alimentadores para los sistemas de comunicaciones de TDT que se deben tener, o las tomas eléctricas que van dentro o en los elementos de comunicaciones, tanto en la red de infraestructura soporte como en la red de TDT, los SETI, los CETUS y los SETs que se presentan. Listo, entonces hasta ahí pues es nuestra presentación del día de hoy. Recordemos, esta es más como enfocada hacia qué debemos tener para poder solicitar una inspección retail, tanto en infraestructura de soporte como en red TDT. Es importante que lo conozcamos y que sepamos qué es todo lo que se necesita para poder lograr certificarnos en este tipo de reglamento retail. Si no, pues muy probablemente me van a salir no conformidades, me van a salir muchas observaciones y voy a tener que hacer reprocesos. Entonces, al tener yo todo listo, pues va a ser mucho más fácil poderme certificar en TDT y en infraestructura soporte para lo que es retail. Listo, entonces son las 8:49, 8:50. La idea entonces en este momento es que podamos resolver de pronto algunas dudas, inquietudes que ustedes puedan llegar a tener para que les pueda ayudar a aclarar de pronto esa parte. Entonces, no sé, voy a verificar aquí un momentico. Pueden escribir en el chat las preguntas. Entonces, Listo, eh, Pedro. no Entonces sé. vayamos con las preguntas. Listo, Alejandro. Muchas gracias. Ya te iba a preguntar. Dale, no te preocupes. Ingeniero, ya tengo acá algunas preguntas. Pregunta, un segundo. Pregunta Alex David Zapata. ¿El ingeniero que firma la declaración de cumplimiento debe tener una certificación en retail? Bueno, les respondo. Sí, el ingeniero constructor, el que firma, debe tener también acreditado que él tiene el curso de 25 horas para red TDT como mínimo de conocimiento en diseño y toda esta parte, porque si él no lo conoce y no lo acredita o no valida que conoce y que construyó, obviamente con todas las especificaciones del retail, perdón, obviamente no lo va a hacer. Y para infraestructura de soporte es un curso de 35 horas. Igual estos cursos también voy a dar ahí la pauta comercial. También nosotros desde Servimeter los ofrecemos a todos los que estén interesados periódicamente, y pues con Alejandro también pueden comunicarse para poder saber cuándo y los costos y demás para los que quieran adquirir o participar de esos cursos, tanto de infraestructura soporte como de red TDT. Perfecto. Pregunta David Esteban. Una pregunta muy similar de lo que está diciendo el ingeniero. Dice, ¿para qué fechas estimadas ofrecen los cursos de infraestructura, soporte y TDT? ¿Y qué valor económico tienen? Sí, ingeniero, efectivamente nosotros estamos sacando varios cupos para cursos para retail, infraestructura, soporte y también para TDT. El de retail dura 35 horas y el de TDT 25. Para mayor información, le agradezco que me envíe un correo. Mi correo es alejandro.buendia@servimeters.com y ahí con mucho gusto yo le envío toda la información referente a los costos y demás. Pregunta Pedro Rodríguez. El documento que Site Survey de TDT se está realizando en diseño, es decir, previo a que inicie la obra, para validar cobertura y niveles de señal y ver la TDT, es la recomendación de un ingeniero que haya desarrollado múltiples diseños en ICT. Me gustaría que nos aclarara si el Site Survey está contemplado en diseño o posterior a la implementación, puesto que con lo que usted especificó que se debe tener en el informe se estaría suponiendo que es posterior a la construcción. Ok, listo. Según lo que nos muestra la reglamentación, en este caso el reglamento 5993, digamos que este punto, no sé si pueden ver ahí ya mi pantalla, este es el reglamento en la resolución 5993, ¿cierto? En el ítem que nosotros validamos
los diferentes elementos para el diseño de la red de acceso, pues, y en nuestro procedimiento está incluido el informe Suite Service en la sección de diseño. Realmente nosotros lo validamos para que se haya realizado es sobre el diseño para poder conocer que yo tengo la proyección de la implementación de la red TDT sin ningún inconveniente y cumplo con esa parte de diseño. Entonces, sí, estamos especificándolo exclusivamente en el diseño. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a la parte constructiva, ya cuando nosotros lo hacemos, nosotros no necesariamente vamos a ver que ustedes hayan o los constructores hayan ido punto a punto y verificarlo. Eso ya sería como que ustedes tendrían un gasto adicional, porque para eso lo hacemos nosotros en la inspección. Lo que sucede es que si ustedes o los constructores no diseñaron un buen sistema de TDT y en la inspección vamos y tomamos la medida toma por toma, toma de TDT por toma de TDT y alguna de ellas no cumple con las especificaciones, pues es ahí donde ustedes como constructores o las personas que van a solicitar la inspección, obviamente se van a dar cuenta como, ay, ¿qué fue lo que pasó acá? Y yo no lo verifiqué antes de una inspección. Nosotros diríamos que lo mejor sería que ustedes lo hacen el informe en el diseño, entregan todo como documentación de cumplimiento para nosotros como inspección y nosotros vamos al sitio y verificamos. Pero si ustedes como constructores quieren evitar que en la inspección se encuentre alguna no conformidad, pues deberían hacer así sea por lo menos un barrido inicial o un barrido antes de la inspección, como para evitar que de pronto pueda llegar a presentarse que en la inspección es cuando nos damos cuenta que algo está fallando, ¿cierto? Es más recomendación, pero no es obligatorio. En el diseño sí, en la construcción no, porque por eso los inspectores o los organismos de inspección deben ir con un equipo especializado de TDT a tomar esos puntos y ya verificar si cumple o no cumple. ¿Listo? Perfecto. Pregunta Alex David Zapata. ¿En qué instalaciones aplica retail y a partir de cuándo? Bueno, realmente instalaciones exclusivamente, les voy a leer el alcance directamente que nos da el reglamento. En este caso, para que nos quede a todos bien clarito, el reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones aplica para todos aquellos inmuebles que estén sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal en donde se establece la ley 675 del 2001 o todo lo que lo modifique. Entonces, por eso, en este caso, voy a agrandarlo aquí un poquito más, en este caso aplica para todos los conjuntos, aquí también nos habla un poquito de eso, entonces habla de que son todos, inmueble, abarca edificio de conjunto de uso residencial, edificio conjunto de uso mixto, bienes privados o de dominio particular, bienes comunes esenciales, obviamente que estén sujetos al régimen de propiedad horizontal, según la regla, la ley 675 del 2001. Entonces, digamos que yo tengo un hospital, pues el hospital no le aplicaría. Un estadio no le aplicaría. Si es un centro comercial, pero ese centro comercial es solo comercial, pues entonces no le aplicaría. Pero si es, por ejemplo, hoy en día están construyendo centros comerciales unidos con un conjunto de viviendas o con, obviamente, propiedad horizontal, como lo dice la reglamentación, pues debería estar incluido porque sería uso mixto. ¿Listo? Bueno, y la obligatoriedad o exigibilidad del reglamento es desde el primero de julio del 2019 que no hayan contado con licencia de construcción de obra nueva o que no hayan iniciado la etapa de preventa del proyecto constructivo. ¿Listo? Listo, no sé si existe alguna otra pregunta. Pregunta Álvaro Gutiérrez. De acuerdo a las condiciones generadas actualmente por los efectos de la pandemia, ¿habrá algunas consideraciones momentáneas para las construcciones BIS?
¿Me repites? Es que te escuché un poquito cortado, que para las construcciones BIS, pero lo anterior no, no De escuché. acuerdo, de acuerdo a las consideraciones, perdón, condiciones generadas actualmente por los efectos de la pandemia, ¿habrá algunas consideraciones momentáneas para las construcciones BIS? Ah, ok. No, realmente ahorita no existe, pues por lo menos no ha habido un comunicado y pues lo que se conoce es que la vigencia aplica el reglamento para las construcciones desde el 1 de julio de 2019, sean BIS, sean no BIS, pero que estén dentro de la resolución entonces, pues no ha habido ninguna declaración adicional que impida o que bloquee o que retenga el cumplimiento, porque pues ya ha pasado, mejor dicho, el retail está en esa desde hace rato, antes del 2013, y, y esa era una de las características, todo lo de Proyecto BIS, pero ya se tomó la decisión nada, de hacerlo aplicable y de que sea de obligatorio cumplimiento. Muy bien. Pregunta Rodrigo Hernán, ¿para una parcelación se requiere retail? Bueno, les cuento, la parcelación sigue siendo una copropiedad, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si es una copropiedad donde el constructor es el mismo para toda la copropiedad, para toda la parcelación, sí aplicaría porque pues es el constructor el que debe garantizar ese tipo de cosas. Si usted es obviamente el dueño de una parcela, usted es el único, pues el único que va a construir y nadie más va a construir, un ejemplo, pues el constructor pues debe garantizar que usted tenga lo mínimo para poder tener sus redes. Entonces él no va a tener que hacer todas las redes de todas las parcelaciones. Entonces digamos que no aplicaría, aunque desde la misma resolución y desde los mismos reglamentos y la CRC, pues recomiendan que los proyectos que sean parcelaciones, pues así como están entregando, digamos, los servicios de agua y de luz normalmente, pues vayan pensando en la posibilidad de ir entregando también ductería o eh, infraestructura soporte para los sistemas de sus parcelaciones. ¿Sí? Todavía no es exigible a menos que entre dentro de lo que dice la ley 675 del 2001. Si no es propiedad horizontal con copropiedad previsto en la ley 675 del 2001, pues podría estar exento sin ningún inconveniente. Perfecto, seguimos revisando acá preguntas. Pregunta Pablo Galvis, buenos días. ¿Me podría aclarar a partir de qué fecha se aplica el retail? No me quedó claro, muchas gracias. Y si aplica para las instalaciones que requieren alguna mejora, así como el RETI en cuanto a las instalaciones antiguas. No, en este caso solo para construcción obra nueva aplica, solo construcción obra nueva, donde pues cumpla con las especificaciones de lo mismo, de propiedad horizontal establecido en la ley 675 del 2001 y como lo especificamos acá, la fecha de exigibilidad del reglamento es desde el 1 de julio del 2019 a cuáles proyectos a cuyo uso sea vivienda o uso mixto que no cuenten con licencia de construcción como obra nueva o que hayan iniciado la etapa de preventa de cualquiera de sus proyectos productivos. Entonces, a esa fecha, 1 de julio del 2019. Pregunta Eduardo Rodríguez, buenos días. ¿Dónde está el retail actualizado para descargar en PDF? Realmente en la página de la CRC ustedes lo encuentran, pueden ingresar a la página de la CRC o es muy sencillo porque es público, tanto la 5405 como la 5993 son de acceso público y ustedes pueden escribir en Google resolución 5993 del 2020 o resolución 5405 del 2018 y les va a aparecer sin ningún inconveniente para descargar. Ya hablé con él.
De acuerdo. Pregunta María Orfelia y dice, ¿la aprobación del diseño la realiza el mismo diseñador o debe ser un tercero? Si es en la entrega y, o sea, lo que es el diseño, pues la hace el constructor o el diseñador, bueno, el diseñador realmente, porque él es el que lo hace, lo firma y avala que cumple con todos los requisitos. ¿Quiénes son los que inspeccionan y validan que ese diseño haya quedado correcto y que cumpla con las especificaciones del retail? Los organismos de inspección con sus inspectores. Entonces, los organismos de inspección van a asignar un inspector, que es como el auditor del proyecto, que va a ir a verificar que el diseñador, todo lo que diseñó, cumple. Entonces, nosotros como organismos de inspección somos los encargados de validar el verdadero cumplimiento para poder adquirir o no un certificado retail. Pregunta Eduardo Rodríguez, o sea, la resolución 5993 del 2020 reemplaza a la resolución 5405 del 2018 o siguen ambas. No, no la reemplaza, sino que lo que hace es algunas modificaciones y precisiones. Está vigente la 5405 del 2018, solo que si ustedes revisan las dos, se van a dar cuenta que la 5993 modifica casi todos los apéndices o artículos de la 5405 hablando en infraestructura de soporte y red TDT. En la parte eléctrica de pronto es la que no modifica tanto, pero sigue vigente las dos. O sea, la 5405 de 2018 es la resolución vigente y la 5993 es la resolución que modifica o da aclaraciones sobre la 5405. Perfecto. Pregunta Camilo Jiménez, sobre el site survey, ¿cuáles son los mínimos que deben tener en el informe? Ya que la norma no menciona mayores especificaciones. Gracias. Sí, realmente no especifica unos mínimos, no los da. Ustedes o los constructores que hagan ese informe Suite Service deben buscar la forma de que pues, no se incumpla con lo que nos pide la reglamentación, como pues obviamente garantizar que no se está afectando de ninguna forma pues otras personas o la naturaleza o el medio ambiente por implementar ese sistema y pues también garantizar que tenemos una señal de cumplimiento en las tomas de usuario que se tienen en cada una de las instalaciones o de la implementación de la red TDT. Lo único que nos da como medidas o datos que debemos cumplir dentro de los puntos de toma de usuario es en el numeral de la reglamentación, el numeral que tenemos acá, que es el de toma de usuario, señal de televisión, el 2.4.1.4, donde ese es lo que vamos como inspectores a revisar con un equipo especializado de medición de intensidad de señal, donde nos dice que debemos garantizar que tengamos, acá abajito lo vemos, que para zonas de área de cobertura de servicios TDT, las tomas de usuario de televisión deberán cumplir con los siguientes parámetros. Entonces, en ese caso, los parámetros son exclusivamente intensidad de señal entre 47 y 70 dBV microvoltios, dBV o dB microvoltios más bien, para señales de televisión en el rango de frecuencias de 470 a 698 MHz y que el ver esté en una máxima de 10 a la menos 7 después del decodificador, o sea, del LDPH, y que si está después del decodificador el BCH, entonces esté a un ver final de 10 a la menos 11. Eso es lo que nos exige y lo que debemos dar pleno cumplimiento. Lo demás, pues, es más como garantizar que con las obligaciones del constructor, donde pues no se daña el medio ambiente, donde se cumple con todas las características y especificaciones de la reglamentación. Esas las podemos ver un poquito más claras
respecto a todo las obligaciones del constructor, en el numeral 2, más arriba está, para que pues la puedan ver. Igual esto también la vimos en el video de la anterior, el webinar anterior, que también está publicado en nuestro canal, para que lo puedan ver, que son las obligaciones 2.1, obligaciones que tienen los constructores. Listo, si quiere Alejandro, resolvamos dos preguntas más. Igual para todos, cualquier duda o inquietud, aclaración, me pueden escribir también a mi correo. Como ustedes saben, yo soy el director técnico de Servimeters en el área de retail, entonces les puedo ayudar, sobre todo en documentación que se debe entregar para este tipo de inspecciones o cualquier característica que se requiera. Mi correo es libardo.gomez@servimeters.com y me podrían escribir sin ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. Antes de resolver esas últimas dos preguntas, quiero invitarlos el próximo 6 de mayo a otro webinar que vamos a dar, que también lo va a dictar el ingeniero Libardo, sobre requisitos y especificaciones para inspecciones retail en la red de TDT. ¿Listo? Claramente bajo la resolución 5405 y 5993. Va a estar bien interesante. Les voy a compartir el enlace acá por el chat para que ustedes mismos ya puedan inscribirse tal como lo hicieron para este en el que están acá ya en curso, ¿cierto? Entonces acá se los voy a enviar por Exacto. el chat. Y en esa vamos a aclarar mucho más sobre TDT, porque bueno, infraestructura de soporte, aunque es obviamente lo que soporta todas las redes internas, de pronto no requiere tantas medidas ni tantas especificaciones en el sentido no de cumplimiento, sino de equipos especializados, y es como lo que vamos a manejar un poco más en esa sesión. Perfecto, entonces vamos con las últimas dos preguntas. Pregunta Javier Holguín. ¿Las zonas comunales como salones de reunión, gimnasios u otro dotacional que esté incluido en el conjunto residencial debe contar con puntos TDT y cumplir retail? Ok, gracias por la pregunta. Realmente sí, miren que, pero pues digamos que no todas. Hablamos exclusivamente de una que nos da el reglamento. Entonces aquí estamos en el 2.4.1.4, donde nos dice que se debe instalar como mínimo una toma de usuario de televisión digital terrestre, o sea, de TDT, en el salón comunal del inmueble. Entonces, obviamente estamos hablando de que esa es la zona adicional o el punto adicional que se debe tener en zonas comunes que se manejan en TDT dentro del proyecto constructivo. Muy bien, y vamos con la última pregunta de Mónica Sañudo. Dice, si una persona quiere certificar retail voluntariamente, es decir, que no le aplique, ¿es posible que se le preste el servicio? Sí, realmente como yo les decía, los organismos de inspección estamos obligados a validar el cumplimiento de esta reglamentación, sobre todo desde la exigibilidad del mismo. Pero no quiere decir que no hayan proyectos anteriores que puedan ser inspeccionados. Pero ¿qué es lo que sucede? Que deben cumplir obviamente con todo para poder validar el cumplimiento de retail y que se le dé una certificación a la inspección. Entonces, por eso, pues, no es que se recomiende, porque pues si no es obligatorio, pues no lo tiene que hacer, pero si ustedes lo quieren hacer y cumplen a cabalidad al 100% con todas las exigencias, pues se les da el certificado de inspección, así no estén obligados a hacerlo. Pero obviamente pues digamos que no es de obligatorio cumplimiento para poder obtener los servicios de los operadores de servicio. Listo, perfecto. Nos quedan varias preguntas, pero bueno, dadas las circunstancias y pues el tiempo, pues no podemos responderlas todas. Pedimos excusas, pero podrán entender que son bastantes preguntas, pero como lo dijo el ingeniero Libardo, no se preocupen, si quedan preguntas
preguntas por responder, pueden escribirle a su correo directamente sin ningún inconveniente y ahí terminamos de aclarar todas sus dudas. No hay ningún inconveniente. Pues nada, pues yo creo que ya, ingeniero Libardo, podemos dar por terminado esta sesión. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que todos se puedan conectar al del 6 de mayo y cualquier cosita yo quedo muy pendiente de apoyarlos y como les decía, cualquier cosita me pueden escribir a Libardo Gómez, libardo.gomez@servimeters.com. Así es. Bueno, pues no siendo más, pues agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado, por su participación y pues la forma tan activa en que estuvieron aquí presentes. Esperamos verlos en el webinar del 6 de mayo, que va a estar muy bueno. Espero que estén muy bien, les deseo un muy buen día y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, ingeniero Libardo, por la lección impartida el día de hoy. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.